Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos, sí. Acá. Bien, continuamos con esta clase, va a ser un poquito más corta, sí, unos 40 minutos, porque a las 5 tengo clase, antes estaba con una reunión y no tuve otro momento para grabar, pero me alcanza, ¿sí? Sí. Estamos terminando el tema de la primera. Nosotros dijimos que la Guerra Fría lo íbamos a trabajar no lo dije, en dos partes, ¿sí? Cuando en año presencial, de hecho este es el último título, ¿sí? En realidad lo vamos a terminar, lo que sucede es lo siguiente, la Guerra Fría en presencial se trabaja en dos partes, digamos, como a principio de año y a fin de año, ¿no? A principio, no a principio, pero bueno, más para que se entienda, como en dos partes, parte A y parte B, ¿no? Cómo comienza, bueno, que sería todo esto lo más largo, ¿sí? Bueno, la definición, bueno, todo lo que estuvimos trabajando, y a fin de año sería como la conclusión de la Guerra Fría, ¿sí? ¿Cómo termina? Como que se ven dos partes diferentes. Lo que vamos a hacer hoy, seguro, es terminar esta primera parte, porque eso ya lo termino, ¿sí? Bueno, la primera parte tiene que ver con todo lo que estuvimos trabajando desde el principio, que tiene que ver la definición, que estaba en un juego, un PowerPoint, la definición de la Guerra Fría, y todo esto, hasta lo que yo voy a explicar hoy. Y ahí terminaría como la primera parte. Después está la segunda parte, que ahí lo que estoy pensando obviamente es, pero bueno, eso ya lo diré en el próximo video, es como adelantarlo y trabajarlo ahora, y allá ahí hacer el cierre de la Guerra Fría, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer como el cierre de esta parte A, ¿sí? En cuanto al desarrollo histórico de la Guerra Fría, fíjense que acá no hemos hablado de las organizaciones internacionales, hemos hablado de las características de cada bloque, de las implicancias de la Guerra Fría, bueno, distintos temas fuimos trabajando, pero no hemos mencionado prácticamente ningún conflicto de la Guerra Fría. Ya sabemos que entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no hay un conflicto directo, ¿sí? Eso ya lo explicamos de entrada, pero no dijimos, pero si no habría ningún tipo de conflicto, no sería una guerra, ¿sí? Para que haya una guerra tiene que haber conflictos. Y eso es lo que vamos a intentar explicar en este, por eso, desarrollo histórico, ¿no? Como qué conflictos fueron propios de la Guerra Fría. Entonces, como primera etapa, digamos, entonces ahí el conflicto lo podemos dividir en etapas, ¿no? Una primera etapa que sería de orígenes, la podemos denominar así, de la Guerra Fría, que va entre 1945 y 1947, ¿sí? Ahí tenemos, vamos a nombrar varios conflictos y algunos los vamos a explicar con mayor grado de profundidad, ¿sí? Ahí tenemos un primer conflicto que vamos a denominar como asunto iraní. Y después les voy a decir cuál tienen que saber marcar en el mapa. ¿Qué pido del mapa? Obviamente que tengan mapa, compren, descarguen, no sé, como a ustedes les sea más cómodo, pero ustedes tienen que saber marcar en el mapa, ¿sí? El asunto iraní, ¿sí? Y otro tiene que ver con el conflicto de Berlín. Sí, o el asunto alemán, vamos a poner, ya uno, supongo que lo saben, si no lo precisamos. En el asunto iraní, esto por eso es muy importante el mapa, sí vamos a mostrar mucho el mapa, ¿sí? ¿Sí? Bien, Irán, ¿sí? América, África, Asia, Irán.
Irán está entre el Golfo Pérsico, esto sería el Golfo Pérsico, y esto el Mar Rojo, y esto la península arábiga. Los que me tuvieron en segundo lo hemos marcado en segundo año, ¿sí? Acá nace el Islam, por ejemplo, esto lo vimos en segundo año. Mar Rojo y Golfo Pérsico. Mar Rojo, Golfo Pérsico, está la península arábiga, y acá está Irán. ¿Sí? Esto fue uno de los primeros conflictos de la Guerra Fría porque este territorio, ¿sí? Debido a dos cuestiones importantes, ¿sí? Dos cuestiones en un territorio que tiene cierta importancia, por dos cuestiones importantes. La primera está vinculada a, digamos, un territorio que tiene un recurso muy importante hasta el día de hoy, que es el petróleo, como toda esa zona. Y la otra cuestión importante era su posición geoestratégica, ¿sí? Su posición geoestratégica para el control de Medio Oriente, ¿no? Es un territorio, de hecho, muy buscado hasta el día de hoy y que Estados Unidos le da cierta importancia. Irán, ¿sí? Bueno, primero entonces por el petróleo, la zona, toda esta zona petrolera, digamos, ¿sí? Mucho, bueno, la mayor reserva del mundo en realidad, toda esta zona, ¿sí? Entonces, dada el recurso, y por eso es una zona muy importante para el mundo, sobre todo para el mundo capitalista que necesita energía, que busca la energía y hasta ahora el mayor recurso, perdón, la mayor fuente de energía es el petróleo, ¿sí? Como combustible para generar energía, es el petróleo. Entonces esta zona es la mayor reserva mundial, ¿sí? Es muy importante, por eso se habla de geoestratégicamente, es una zona muy importante, ¿sí? Que potencias capitalistas quieren de alguna manera tener influencia. Bueno, en este caso estamos hablando de Irán, que en el marco de, y la otra, entonces es importante, digamos, este territorio es importante, ¿sí? Esa sería la posición geoestratégica. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, este territorio fue ocupado por las potencias aliadas, ¿sí? Pero con la idea de proveerse de energía y de utilizar como territorio para después atacar otros territorios, ¿sí? Pero en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De hecho, lo invadieron los aliados, tanto rusos como británicos, ¿sí? Que después en el marco de la Guerra Fría van a estar en bloques separados, en ese momento están unidos y ocupan este territorio. Pero la idea era utilizar este territorio y cuando se terminara la Segunda Guerra Mundial, retirarse. Cosa obviamente que no sucedió. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se retiró, oficialmente se retiró, pero la Unión Soviética no, ¿sí? La Unión Soviética no. Y ahí es donde potencias capitalistas, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, por eso es como de los orígenes, es como un primer conflicto donde esta situación no van a estar de acuerdo en que la Unión Soviética se mantenga en el territorio. Va a ser como uno de los primeros conflictos de enfrentamiento. No llega a haber ni guerra, ni tiros, ni nada, pero es una situación de diplomacia, de conflicto diplomático, digamos, de conflicto diplomático, donde incluso ahí sí ya los Estados Unidos comienzan a plantear el descontento de la intromisión soviética en este territorio. ¿Cómo se resuelve el conflicto? A partir de la negociación, ¿sí? A partir de la negociación, ¿sí? Negociación diplomática, ¿sí? La Unión Soviética se retira del territorio, acepta retirarse. ¿Sí? Un conflicto igual un poquito más fuerte fue el de Alemania. ¿Sí? Esto yo ya lo expliqué, pero por las dudas lo señalamos, que esto sería Alemania, ¿sí? Bueno, no está exactamente marcado, obviamente.
¿no? Obviamente no está marcado exactamente, pero bueno, acá en medio se ve el límite, ¿sí? Todo esto era Alemania. Y los países, lo digo rápido porque ya lo planteé yo el año pasado, pero por las dudas, ¿sí? Los países aliados, que son los que ganan la Segunda Guerra Mundial, por las dudas, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y en Francia, ¿sí? Entre otros. El gran problema era qué hacer con Alemania, ¿no? Y ahí lo que se decía, que muchos veían responsable de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Entonces, lo que se plantea es la división del territorio, digamos, obviamente en Alemania cuando termina la guerra, esto en abril del 45 en Europa, abril del 45 en Europa, como el territorio ocupado por diferentes países, ¿sí? Había tropas soviéticas, que eran las primeras que habían llegado, ¿sí? Tropas norteamericanas, tropas británicas, ¿sí? Dentro ya del territorio alemán. Cuando, bueno, los nazis firman la rendición, las tropas obviamente no se fueron, se quedaron ahí, y lo que se produjo, obviamente, fue la división del territorio. Se formaron dos Alemanias como dos estados diferentes, ¿sí? De hecho, algo que no es muy importante, pero para que ustedes se den una idea, en el Mundial de Fútbol, o selecciones de fútbol, había dos, ¿sí? Una que era la República Federal Alemana, por eso RF de Alemania, República Federal Alemana, que va a ser la Alemania, era un país independiente, pero va a seguir un modelo más de tipo occidental, ¿sí? ¿Qué quiere decir occidental? Bueno, todo lo que hemos explicado en el modelo occidental, ¿sí? Desde lo político, desde los derechos, ¿sí? Digamos esto, ¿no? Con movilidad social, democracia multipartidaria, ¿sí? Los derechos civiles vinculados a la libertad, ¿sí? Con un modelo más occidental. Y por el otro lado, y ahí también ya se va generando cierta, sí, cierto, iba a decir mala onda, pero no queda muy académico, ¿sí? Cierto resquemor, cierta conflictividad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque por un lado va a estar la RFA, ¿sí? Y se va a formar otro país que va a ser la República Democrática Alemana. Guarda con el nombre, porque si bien el nombre es democrática, ya sabemos cómo era el modelo soviético, que era de partido único. Por eso no hay que confundir con el nombre. Uno puede ser, bueno, este era el país con muchos partidos, elecciones, no. ¿Sí? Entonces voy a tener a la República Federal y a la República Democrática. La República Democrática va a tener un modelo más bien oriental, ¿sí? ¿Qué quiero decir con un modelo oriental? Lo que yo hice en el cuadro acá arriba. Desde lo económico, planificación centralizada, planes quinquenales, modo de producción en manos del Estado, ¿sí? Desde la sociedad, una sociedad comunista, sin división de clase, igualdad social. En cuanto a lo político, dictadura del proletario, por más que se llamara República Democrática. Concentración de poder, partido único que era el PC, ¿sí? Lo aclaro. ¿Por qué se llamaban democrática? ¿Sí? Bueno, porque obviamente, como que ellos decían, no, nosotros somos, desde el bloque comunista, nosotros somos democráticos. En el sentido de que, ¿qué es la democracia? La voz del pueblo. Eso es la democracia, la voz del pueblo. Y en nuestro caso, el PC sería el representante del pueblo. No necesitamos otros partidos políticos, porque en realidad la discusión esto en teoría, la discusión se debería dar adentro del partido del pueblo, que sería el Partido Comunista, ¿no? El partido de los sectores populares. Ahí sí, como que discutimos, intercambiamos, ¿sí? Entonces no necesitamos otros partidos. Lo que sí que una vez que, como es democrático, una vez que ahí se discute y se llega a un punto, se avanza, ¿sí? Como dice, bueno, nos juntamos, discutimos, ¿verdad? Una vez que se votó, todos apoyamos lo mismo. Es decir, bueno, se discute dentro del PC, se llega a determinadas políticas y el PC las impulsa. No es necesario otros partidos. Por eso hay un partido único.
Y ahí estaba como la idea de democracia. Es decir, la discusión, la deliberación se daba dentro del per se, del partido único. Esto igual no funcionaba así, ¿sí? Era mucho más vertical la cosa. Y hay una igualdad desde el punto de vista de priorizar la igualdad, ¿sí? Con una limitación muy fuerte de los derechos civiles de las personas. Ese sería el modelo de la República Democrática Alemana. A partir de ese momento se forman dos Alemanias que funcionan como dos países diferentes, ¿sí? Como dos países diferentes, la RFA y la RDA, ¿sí? Y el punto fue que sucedía con Berlín, sí, que era la capital. La capital estaba del lado oriental, ¿sí? Fíjense, ahí está Berlín, en el mapa, acá, ¿sí? ¿Qué pasó con Berlín? Berlín, a su vez, también se dividió. Como se dividió el país, se dividió Berlín. Entonces va a estar la Berlín digamos como la de este lado, ¿sí? Que sería esta, que va a ser acá, claro, vieron que dice sector soviético, estadounidense, ¿eh? Esto es apenas terminó la guerra. Después, la verdad, sí, lo que pasa es que esta Berlín va a seguir el modelo de la RDA, es decir, un modelo comunista, y esta Berlín va a seguir un modelo de tipo occidental. De hecho, esta parte va a ser territorio de la RFA. Era medio loco porque en realidad para cruzar tenían que cruzar por la RDA. Es como que yo diga, no sé, una parte de Buenos Aires está en otro país, está en Bolivia. ¿Se entiende? Entonces, como para ir a una parte de la Argentina habría que pasar por Bolivia. Es medio raro, pero bueno, era así, ¿sí? Fíjense entonces, como Berlín está acá y una parte de Berlín es de la RFA, digamos, para llegar acá había que cruzar por la RDA. Esto, si bien acá dice francés, británico, estadounidense, por las dudas aclaro que tipo las tropas, una vez que se dividió Alemania y se dividió Berlín, las tropas soviéticas, estadounidenses, francesas, británicas se fueron. Y sí quedó el territorio dividido, ¿sí? Es decir, como que las tropas francesas, británicas y estadounidenses se fueron, pero esto va a ser parte de la RFA y de acá los soviéticos se fueron y esto fue parte de la RDA. En los dos territorios solamente tengo alemanes, pero fíjense que como con sistemas diferentes, ¿sí? Sistemas económicos, sociales, culturales muy diferentes, ¿sí? Y con una Berlín dividida. Entonces, obviamente ahí se generaron como dos modelos muy diferentes y eso generó también como conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, Berlín, ¿sí? Asunto alemán, entonces ponemos división del territorio, ya lo expliqué eso, división territorial y división de Berlín. Lo que se agregó tiempo después, en los 60, que no fue un dato menor, ¿sí? No, bueno, después lo veremos, en otra etapa, perdón. Entonces, lo que tenemos es una división territorial de Alemania, ¿sí? División territorial de Alemania y división de Berlín, ¿no? Con dos sistemas diferentes y ahí, repito, ¿esto dio lugar a guerra? No, pero sí cierta conflictividad diplomática, como fue con Irán. Ya ahí, que entiendo que a veces eso a nosotros nos puede parecer como, no sé, como que un ministerio de Relaciones Exteriores saque una carta diciendo, che, lo que hizo otro país está mal, es como que creemos que eso no importa. En realidad es muy importante. Y sobre todo cuando esa mala relación, esa tensión era entre dos superpotencias. Ahí sí es llama más la atención, ¿sí? Y esto dio lugar a una segunda etapa. Esta segunda etapa la podemos denominar de máxima tensión.
La máxima tensión, cronológicamente la vamos a ubicar de 1947 a 1953, ¿no? Y acá sí, como lo indica ya el nombre, se caracteriza por una tensión entre las superpotencias. Acá ya estoy hablando de las superpotencias muy fuerte. Y acá sí hubo dos casos que me interesa señalar, ¿sí? Perdón, uno. No, dos. Lo que pasa es que acá me equivoqué. Bueno, no importa igual, porque lo que expliqué es lo mismo. Pero tiene que ver con la división de Berlín, ¿sí? Ay, lo bueno del Word es esto que uno corta y pega. Sí, en realidad todo lo que yo expliqué de Berlín, lo que se produce acá sí es la división territorial y lo de Berlín se produce en esta etapa de máxima tensión. De hecho, las relaciones fueron tan malas que se tuvo que hacer como un puente aéreo, es decir, como que no se permitía, la RDA no permitía el cruce vía terrestre, entonces, ¿cómo se llegaba a esta parte de Alemania? Desde acá, vía aérea, porque la RDA prohibió como el recorrido terrestre, ¿sí? El tránsito terrestre. Y el otro caso, que es el que quería explicar, es el de ya directamente acá, sí, fíjense el nombre, una guerra, ¿sí? La guerra de Corea. La guerra de Corea se va a desarrollar entre 1950 y 53, ¿sí? Esa guerra, las consecuencias de esa guerra existe hasta el día de hoy, ¿sí? Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué, ¿sí? Fíjense esta parte. Esto en realidad era un territorio unificado, ¿sí? Era un territorio unificado, ¿sí? En el cual, y ahí vamos a un modelo, si se quiere, un tipo de guerra clásica de la Guerra Fría, en el cual algo que yo no expliqué, la verdad, y cuando hay año presencial sí lo explico. La verdad es un tema muy importante, pero bueno, este año fue bastante difícil, que fue que China, ¿sí? China, a ver si, nada. Sí, que China, no, vamos a ver si podemos utilizar esto. China se había volcado al comunismo, ¿sí? Esta es una cuestión bastante importante que estaba mirando los Estados Unidos, ¿sí? A ver si puedo escribir adentro, si no un golazo. Se había volcado al modelo de tipo modelo comunista desde 1949, ¿sí? Hay una figura muy importante, ¿sí? Que va a ser la de Mao Zedong, ¿sí? Uy, ¿cómo se me está complicando esto? Adhiere un modelo de tipo comunista desde 1949 con una figura muy importante que es la de Mao, ¿sí? Mao Zedong, ¿sí? Ahí. Bien. Bueno, ahí tengo problemita. Está, listo. China desde 1949 tiene un modelo de orientación comunista hasta el día de hoy, ¿sí? Después otro tema es China en la actualidad, pero digamos, si uno mira la constitución china adhiere al sistema comunista, ¿sí? ¿Desde qué momento? Desde 1949. Este país, ¿se acuerdan que había venido del tema que lo vimos el año pasado? Por eso yo lo doy en cuarto, que hablamos del tema del imperio chino, cómo ese imperio chino era un imperio más bien cerrado y de repente por las guerras del opio
las potencias se meten adentro de China y la comienzan como a controlar, a manejar, ¿sí? Bueno, en ese contexto es que surge, y eso siguió siendo así hasta 1900, hasta principios de 1900, ¿sí? Y ahí surgen como dos líneas. Una línea más nacionalista y el PC, como que China era un imperio que hacia principios de 1900 seguía siendo tal cual nosotros hemos explicado en cuarto. Es decir, era un imperio con un emperador, pero que estaba bastante controlado desde afuera, el territorio y su política, ¿sí? Eso desde las guerras del opio, en 1800, entre mediados de 1800, ¿sí? Para hacerla fácil, 1850 aprox, ¿sí? 1850, entre 1850 y principios de 1900 era un imperio, pero bastante controlado desde afuera. Eso a principios de 1900 comenzó como a molestar a algunos dirigentes chinos, ¿sí? Y surgen como dos corrientes, una más de tipo nacionalista y otra más de tipo comunista, ¿sí? Lo que va a pasar entre 1810, 1820, 1830 es como el conflicto entre estas dos líneas, ¿sí? La nacionalista y la comunista, siendo que el imperio cae en 1900, a principios de 1900. A principios de 1900 se cae el emperador, ¿sí? Y China van a estar estas dos líneas, ¿sí? No importa ahora quién gobernaba, porque no hay más tiempo, pero digamos, hasta 1900, principios de 1910, no es 1912. En 1912 cae el imperio chino. ¿Y qué pasa en China ahí? No importa, ¿sí? Pero sabemos que hay dos líneas. Una más de orientación nacionalista y el PC. Que van a conflictuar 1912, 20, 27, y como que hay una guerra civil, eso es lo que pasa, una guerra civil. Y en la década de 1930, esas dos alianzas, fíjense lo fuerte que pasaba, que esos dos modelos que se estaban peleando siempre adentro de China, esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría todavía, Japón ve la posibilidad, y como estaba haciendo Hitler en Alemania, esto de expandirse por Europa, ¿qué hace Japón? Lo mismo en Asia, busca expandirse territorialmente y invade China. Porque acá también había como un imperio más, ahí sí había un imperio expansionista nacionalista, como era Hitler en Alemania. Entonces se mete en Corea, se mete en China, ¿sí? Para nosotros, desde la ignorancia, decimos, bueno, son todos chinos, son todos iguales, y no, son culturas muy diferentes. De hecho, Japón invadió Corea, invadió China, y ahí esos dos fuerzas que se habían enfrentado, ¿sí? Los nacionalistas chinos y el PACE se unen. ¿Para qué? Para enfrentar a Japón, que le estaba invadiendo el territorio. Viene la Segunda Guerra Mundial, Japón invade el territorio, bueno, y claro, en 1945, ¿qué pasó? Ya sabemos que en agosto están las bombas atómicas y Japón se rinde. ¿Y ahí qué pasó en China? Claro, quedó como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahí qué pasó? Volvió tras la guerra civil, esa guerra civil que nosotros habíamos dicho en 1920, 30, volvió, ¿sí? ¿Y cómo termina? Triunfando finalmente el Partido Comunista Chino, el PCCH, ¿sí? El PCCH, Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, que en 1949 toma el poder y hasta el día de hoy el PCCH es el partido único de China. ¿Por qué expliqué todo esto? Porque Estados Unidos ahí se da cuenta que pierde un territorio, ya era Rusia, la Unión Soviética en realidad, comunista. Y en Asia, el PCCH, otro país volcado al comunismo. Parte de Europa, ¿sí? Parte de Europa volcada al comunismo, ¿se acuerdan? Además de la Unión Soviética, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que Europa también estaba volcada al comunismo, una parte? ¿Sí? Que más o menos, a grandes rasgos, ¿sí? Después la buscan bien, ¿se acuerdan que yo esto ya lo marqué? Pero sería esto. A grandes rasgos, ¿no? Pues Mongolia no, pero Kazajstán, toda esta parte sí. Toda esta parte comunista. China comunista. ¿Y qué fue lo que pasó? En Corea, ¿sí? Se da el modelo típico de la Guerra Fría, en el cual tengo todo este territorio estaría pintado de un mismo color antes de la guerra
de Corea, ¿no? Como era un país, pero había coreanos que querían un modelo más de tipo occidental y coreanos que querían un modelo más de tipo oriental. Y ahí empieza como un enfrentamiento entre una guerra civil, en realidad pues una guerra interna, ¿sí? Siempre hablo de guerra civil, es como una guerra interna. Pero por eso expliqué lo de China y por eso hice también este círculo, que Estados Unidos ahí se le prende la alarma de decir, bueno, vamos a perder otro territorio en Asia. Y ahí decide sí Estados Unidos intervenir directamente en el conflicto y, por digo directamente, porque lo que estoy diciendo es llevar tropas norteamericanas, ¿sí?, a Corea para apoyar a los coreanos que querían el modelo de tipo, obviamente del tipo occidental. ¿Por qué digo que es el modelo típico? Porque ahí sí Estados Unidos llevó guerra, pero la Unión Soviética no quiso llevar tropas, porque ahí si llevaba ya tropas era una guerra ya directamente como entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sí que hace la Unión Soviética apoyar indirectamente a los coreanos del norte. Fíjense que hasta acá es Rusia, todo lo rojo es Rusia, así que fíjense que está hasta acá, prácticamente. ¿Sí? China estaba en un bardo, dio algo de asistencia, pero estaba como, venía de la guerra civil, bueno. Entonces, Rusia, ¿qué hace? Asiste, y ahí asiste, apoya a los miembros de Corea del Norte, sin llevar su ejército, no hay tropas rusas acá, pero sí hay norteamericanas. Entonces, que esto yo lo expliqué cuando hablé de la definición de la Guerra Fría, ¿no? Como evitar el conflicto directo, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque yo sé, Rusia, que si me meto directo a Estados Unidos, me voy a tirar 10 bombas atómicas en el territorio y me vuela del mapa. Y Estados Unidos obviamente también lo sabía. Entonces, esto arranca siendo una guerra civil y se mete los Estados Unidos. Y la Unión Soviética se interviene, digamos, de manera indirecta. ¿Qué era indirecta? A veces con armas, ¿sí?, con tecnologías, ¿sí?, con información, ¿sí?, que les sirviera, en este caso, a los coreanos del norte. Digamos, esta guerra llega a un punto muerto en el cual, porque obviamente esto era un territorio unificado y lo que se esperaba es que el territorio se mantuviera unificado. ¿Sí? Lo que pasa es que una serie de coreanos, ¿cómo lo querían unificar? Con un modelo occidental. Y el otro que quería unificar, no es que decían, bueno, dividamos el territorio, no, es como decir, dividamos la Argentina, no. Y el otro quería mantener todo el territorio bajo el modelo comunista. Y ahí es que se da la guerra hasta que se interviene internacionalmente, se ve que era una guerra que no iba a llegar a nada, que era muy difícil establecer un vencedor, entonces se abren negociaciones, bueno, vamos a negociar qué hacer, y lo que se dice es, bueno, provisoriamente dividamos el territorio hasta tipo solucionar el conflicto, que en realidad es como se mantiene hasta el día de hoy. ¿Sí? El territorio se dividió y yo tengo una Corea del Norte, ¿sí? Ahí busco la... Sí. Bueno, hubo alguna serie de noticias en la semana porque Corea del Norte se hizo un desfile militar muy importante, una cosa así. Digo, tal vez alguno lo vio. Y quiero poner una foto. Perdón la demora, pero bueno, nada, quiero poner para más o menos vayan teniendo una idea, ¿sí? Bueno, ahí se ve la bandera de Corea del Norte, ¿sí? Fíjense que está la bandera del PC, del PC, del Partido Comunista Coreano, ¿sí? Y esto sería la bandera de Corea del Norte, supongo que la Corea del Sur ya la conocen, pero por las dudas, ¿sí?
Ah, claro, hay mucho de que ahí justo me salió el K-pop, creo que se llama, ¿no? Eh, pero bueno, pongo la bandera porque, bueno, tal vez alguno no la recuerda, ¿sí? Y esta sería la bandera de Corea del Sur, ¿sí? Fíjense, son dos banderas diferentes porque en realidad son dos territorios diferentes, ¿sí? Uno bajo un modelo de partido único y uno más el modelo que más occidental norteamericano, ¿sí? De democracia, derechos civiles, ¿sí? Y acá un sistema más de tipo de partido único, el PC, eh, como un sistema de dictadura, ¿sí? Eh, lo que sí quiero terminar este caso explicando que eh, quiero terminar este caso explicando que ¿sí? El conflicto se da en Corea en que actualmente ¿sí? Corea del Norte no renuncia, es como que no dice, bueno, listo, ya está, este es mi territorio del norte y el sur lo perdí, sino que dice, no, yo acepté algo provisionalmente, pero en realidad mi territorio, que en realidad el nombre es República Popular de Corea, no se llama República Corea del Norte, República Popular de Corea, así es el nombre, no es de Corea del Norte, es de Corea, ¿sí? Que esto sería el comunista. Fíjense, generalmente se le dice Corea del Norte, pero en realidad está mal porque no es Corea del Norte. ¿Sí? Es República Popular de Corea, ¿no? Y ahí quiero ver si puedo mostrar. Perdonen ahí, pero bueno, justo antes no lo pude hacer. Entonces, por un lado tengo la República Popular, República Popular, ahí estaba chequeando eso, democrática también. Fíjense acá otra vez cómo aparece esta idea democrática de Corea, esta sería la comunista. Fíjense otra vez acá como en Alemania juega con esta idea de democracia entendida, como yo le expliqué en Alemania, ¿sí? De lo que ellos entienden por democracia, y después está el otro país que la República es de Corea. Pero fíjense que no es de Corea del Sur, es de Corea. ¿En qué sentido lo digo esto? En que también la República de Corea no dice, bueno, listo, yo soy Corea del Sur y el norte ya lo perdí, es otro país. No, dice, no, en realidad el territorio es todo. Digamos, yo en el sur acepté algo provisorio, que es la división del territorio para negociar, ¿sí? Pero mi territorio es todo, toda la península. Es decir, yo soy el gobierno que está acá, pero en realidad mi territorio es todo. Y el gobierno que está acá dice, mi territorio es todo. Obviamente está la fuerza de las circunstancias, que hay dos estados ya con dos modelos muy diferentes, entonces es muy difícil la unificación, ¿sí? Pero bueno, oficialmente son dos países y este aspira al norte y este aspira a controlar en algún momento el sur, ¿sí? Pensé que esto iba a ser mucho más rápido. Bueno, nada, solo planteo lo que sería la segunda. Bueno, esto claro fue un conflicto, pero fíjense que es un modelo típico, es decir, un país, Corea en este caso, conflicto civil, hasta ahí la superpotencia no tiene nada que ver, pero una quiere un modelo, la otra quiere otra, conflicto, y ahí interviene una. Y la otra interviene, sí, pero de manera indirecta. Eso así se va a dar en un montón de conflictos, ¿sí? Yo explico este, hay un montón, yo voy a explicar este y alguno más, ¿sí? Pero fíjense, para no obviamente explicar en 17 casos la misma situación, en la cual sí hay que saber como el modelo, ¿sí? ¿Cuál es el modelo? Un territorio, guerra civil, ¿sí? Una en función de un modelo y otra población que quiere otro modelo, intervención de alguna de las superpotencias directa,
e intervención indirecta de la otra superpotencia. En este caso, el que estamos trabajando, dijimos directa norteamericana, indirecta soviética, ¿sí? De esos hay un montón de conflictos. Nosotros vamos a mencionar algunos y a explicar este y uno más, después no más, obviamente, ¿sí? Solo mencionamos, y ahí ya termino, la siguiente etapa que va a ser de coexistencia pacífica. Sí, la coexistencia pacífica se va a desarrollar entre 1953 y 1979. ¿Sí? Bueno, cortamos acá, les mando un saludo, ahora después subo la clase y bueno, espero que se encuentren muy bien y que se estén cuidando.